Muy bueno para todas las personas. Mi saludo para todas las personas que me están viendo por este video. Mi nombre es Bartolo Guasamucare. Hoy voy a hablar esta clase acerca de que donde se dice en las escrituras de Abraham y Moisés que Jesucristo dijo: Padre, envíame a mí. Y quiero declarar por la palabra de Dios que eso es un error. Porque quien dijo envíame a mí fue Miguel. ¿Ok? Y también hay un error donde dicen de que Jesucristo, que aquí se estaba preparando el plan de salvación. Quiero que me entiendan principalmente mis hermanos santos de los últimos días. Primero, que no fue Jesucristo que dijo envíame a mí. Porque Jesucristo más bien preguntó a quién enviaré. Y dijo Miguel, envíame a mí. Y segundo, no era para el plan de salvación, sino era para el primer hombre que iba a ser enviado como el primer Adán en la tierra, puesto que no había hombre en la tierra. Y se necesitaba el primer hombre. Entonces, vamos a leer parte por parte. Para entender estas escrituras, tenemos que entender primero qué es semejante a Dios. ¿Quién es semejante a Dios? Antes de leer las escrituras, voy a explicarles. Semejante a Dios. ¿Quién fue hecho a la semejanza de Dios? Jesucristo no es semejante a Dios. Jesucristo es el mismo Espíritu de Dios, por lo tanto no es semejante a Dios. ¿Quién es semejante a Dios? Lo dice en Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27, que fueron hechos a la semejanza de Dios, fue Miguel, o sea, Adán. Todos los espíritus, el primer espíritu que fue Miguel, Adán, pues. Fue el primer espíritu, se le llama semejante a Dios. Semejante a Dios es Miguel. ¿Ok? Y eso lo pueden ver en las escrituras. Entonces, hay otra palabra aquí que dice uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante del Hijo del Hombre. Tenemos que saber quién es semejante al Hijo del Hombre. Como ya sabemos, Hijo del Hombre es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice uno semejante al Hijo al Hijo del Hombre, vamos a reemplazar Hijo del Hombre y vamos a escribir Jesucristo para que lo puedan entender mejor. Uno semejante a Jesucristo. ¿Quién era semejante a Jesucristo? Entonces, cuando se está hablando Hijo del Hombre, se está hablando es de la carne de Jesucristo, o sea, Jesucristo. Ya aquí no se está hablando en espiritual, sino carnal. Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre, o sea, uno semejante a Jesucristo. ¿Y quién fue hecho semejante a Jesucristo? Nada más que Adán. Adán es semejante a Jesucristo porque él recibió el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y no fue por espíritu de hombre, sino por el Espíritu de Dios. Y Jesucristo recibió el Espíritu de su Padre. ¿Ok? Entonces, por eso es uno semejante al Hijo del Hombre, que es Adán. Entonces, vamos a empezar a leer para que vean que no fue Jesucristo que dijo envíame a mí, sino que fue Miguel quien dijo envíame a mí. Y ahí se opuso Satanás, que Satanás quería ser el primer hombre que lo enviasen a la tierra, para él poder dominar al ser humano y quitarle el albedrío del ser humano. Ok, fíjense lo que yo voy a empezar a leer desde el 22. Abraham 22, ese es el capítulo 3 del versículo 22 y dice: y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, la inteligencia que fueron organizadas antes que existiese el mundo. O sea, el mundo es inicuo, antes que existiera el inicuo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellas. ¿Y quién estaba en medio de ellas? Dios. Y dijo: a esto haré mi gobernante.
Acuérdese que el que estaba en medio de ella era Dios, pero ese Dios, acuérdese que era el Espíritu de Dios, porque no era Jesucristo, porque Jesucristo fue el nombre que se le dio a la carne. Se le llamaba el unigénito, un espíritu que salió de Dios y fue con el poder que Dios creó a los hombres, hizo los cielos y la tierra. Entonces, ese espíritu estaba en medio de toda esa alma, el espíritu del unigénito, que muy pronto iba a tomar carne y esa carne le iba a poner el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a hablar del unigénito, ¿ok? A esto haré mi gobernante, dice el unigénito. Pues estaba entre aquellos que era espíritu y vio que eran buenos y me dijo: Abraham, tú eras uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Fíjate que él le dice: Abraham, tú eras uno de esos espíritus antes de nacer y estaba ahí conmigo. Yo estaba en el medio, le dice Jesucristo, porque cuando Jehová decía: yo soy Jehová, el espíritu del unigénito decía: yo soy Jehová. Cuando decía: Abraham, tú estabas conmigo, lo decía su papá, y Jesucristo repetía, que era el unigénito, repetía: Abraham, tú estabas conmigo en ese momento, ¿ok? Porque el espíritu del unigénito era el mismo espíritu de Dios. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios. Fíjate bien como dice aquí en el 24. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios. ¿Quién es semejante a Dios? Nada más que Miguel. Semejante a Dios es Miguel. Y dijo Miguel a los que se hallaban con él: descendamos pues, hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Fíjese que ya aquí se empieza la construcción de la tierra. Por eso, semejante a Dios, pues Miguel, y dijo Miguel: ve, vamos a hacer esto. Y Miguel fue y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. ¿Quién iba a morar? Estas bellas armas que había creado el poder, Dios, con el poder del unigénito. Ok. Y dice, sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo Miguel: y con esto los probaremos para ver si hacen todas las cosas que el Señor su Dios le ha mandado. ¿Quién era su Dios? El poder del unigénito, que iba a venir a la tierra, que iba a poseer carne, como lo dice Juan 1, ¿verdad? Jesucristo. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quien guarde su segundo estado le será aumentado la gloria sobre la cabeza para siempre jamás. ¿Ok? Entonces, ya vemos que su primer estado era la primera existencia que iban a tener allá. Y todo lo que tenemos carne, guardamos nuestro primer estado porque estuvimos con Cristo y nos fuimos expulsados con los demonios. ¿Ok? Entonces, ahora estamos aquí en la tierra, vamos a guardar el segundo estado. ¿Ok? Mire. Y el Señor, y entonces, dice, y el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo, el unigénito. El Señor dijo: ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es semejante al Hijo del Hombre? Entonces, yo no voy a decir Hijo del Hombre, ahora lo voy a traducir, porque ya sabemos que Hijo del Hombre es Jesucristo. Y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante a Jesucristo. Y respondió uno semejante a Jesucristo. ¿Quién es semejante a Jesucristo? Hijo del hombre, en la carne. Adán, semejante a Jesucristo, es Adán, hijo del hombre. ¿Por qué? Porque tenía carne de hombre y espíritu de Dios. ¿Y quién tenía Adán? Carne de hombre y espíritu de Dios. Semejante a Dios. Y dijo Adán, y respondió Adán: heme aquí, envíame. Y otro contestó, que fue Satanás, Lucifer, y dijo: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo: enviaré al primero. ¿Quién fue el primero? Adán. ¿A dónde lo iba a enviar? ¿A un plan de salvación? No era un plan de salvación, era el primer hombre que habitase la tierra, como lo dijo uno semejante a Dios, que fue Miguel. Dijo: con estos materiales vamos a hacer una tierra. Aquí se está hablando del primer hombre que iba a habitar la tierra, el primer Adán. Por eso que dice uno semejante al Hijo del Hombre. Y dijo Adán: envíame a mí, envíame a mí. Entonces,
Si nosotros buscamos también a Moisés, lo vamos a Moisés, ¿verdad? Fíjense lo que dice Moisés, capítulo 4. Y el versículo, le voy a leer, el de Jelú. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, ese Satanás a quien tú me has mandado en el nombre de mi unigénito, en el nombre de mi unigénito, que es el poder de Dios, que es su poder de sacerdote, es el mismo que existió desde el principio. Acuérdense que el unigénito es el Espíritu de Jesucristo. Y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí y seré tu hijo, y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Fíjese, le estaba pidiendo el poder de sacerdocio a Jesucristo, del unigénito. ¿Y qué dijo el Señor? Miren el 2. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. ¿Quién fue su hijo amado? Adán. ¿Se acuerda que Adán dijo, Padre, envíame a mí, uno semejante al hombre? Y pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor, le había dado, y que también le diese mi propio